Vamos a finalizar ya con la última conferencia de hoy, que es la ponencia Scan2Bin. La va a impartir don Víctor Darias, responsable en Canarias de Geoavance, empresa especializada en geomática y geografía, y don Juan Antonio Morales, manager y director de BIM SEBEN Consultores. Nuestra ponencia está referida al Scan2Bin, ¿vale? Somos dos para intentar acabar antes, ¿vale? El Scan2Bin consiste en aplicar la tecnología escáner para tomar la realidad y poder modelarla, ¿vale? Es un poco la traducción de esto, ¿no? Yo voy a hablar un poco del tema del scan. Él va, como especialista en BIM, va a referirse a la aplicación. ¿Se ve bien? Sí, vale. Entonces, hay un montón de tipos de escáner, ¿vale? ¿Qué es un escáner? ¿Vale? Un poco para definir. El escáner es un aparato que manda un haz de luz que rebota y con ello puede medir, ¿vale? Entonces hay muchos tipos de láser escáner, pero vamos a centrarnos en varios que tenemos, que usamos Geoavance como empresa y así hacemos un enfoque de cada uno, ¿vale? Entonces voy a empezar por uno, enseño un par de imágenes y algún ejemplo, ¿vale? Un poco para ir haciendo ejemplos de cada cosa y que sea un poquito más dinámico, ¿vale? Estoy un poco así nervioso porque me dieron mucha prisa y además me voy a quedar en tierra porque no voy a coger el avión, ¿vale? El bote. Entonces, vamos a empezar con este, ¿vale? El SEP-REVO. ¿Qué es esto? Vale, es un escáner dinámico. Mientras vamos caminando, va escaneando. ¿Qué consiste? Tiene un perfilómetro, que es una especie de escáner o de LIDAR, que va girando y mientras va girando va lanzando un enlace luz. Tiene una capacidad de toma de unos 40.000 puntos por segundo, ¿vale? Vas tomando puntos, pero ¿qué hace? Que mientras camines vaya tomando esa información vaya siendo coherente, porque tiene un inercial, es decir, que mientras va moviendo, él va calculando también su posición, ¿vale? Además se le puede añadir también una cámara, una tipo GoPro, para que vaya grabando un vídeo, incluso después a la nube de puntos que sale, le podríamos darle textura a la nube de puntos, ¿vale? La aplicación es centimétrica, es una aplicación muy buena y mientras caminas vas tomando información, ¿vale? Como pueden ver aquí a la derecha, un ejemplo claro es pues, para el tema de tubos volcánicos. En este caso es en el Hierro, ¿vale? Es un tubo volcánico de 8 kilómetros que está escondido en la Restinga y la verdad que es muy interesante. Sales de un punto conocido, caminas, vas enfocando a lo que quieras tú tomar y tienes que volver al mismo sitio. Normalmente tiene un error, lo que se llama error de deriva, que se recomienda que no se camine más de 200 metros. Es decir, sales de un punto, caminas 200 metros y vuelves. Y has hecho un solo escaneo de 200 metros. Aplicaciones muchas, porque esto es muy rápido, tomas en 15 minutos mucha información y es muy versátil. Voy a cambiar de foto. Después tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una obra nueva, pues queremos hacer un levantamiento o una toma de datos en el estado actual de la vivienda, en este caso, pues en muy poco tiempo puedes registrar toda la nube. Vamos a toda la vivienda. Voy a enseñarles un ejemplo. Este ejemplo es un escaneo que hizo la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife de todos los túneles que están dentro de la autoridad, ¿vale? Entonces, el cliente quería saber, en este caso, pues, a grosso modo, los gálibos, porque como van a ver ahora, son estructuras tienen bastantes diferentes de alturas del suelo al techo, hay varias diferencias, ¿vale? Entonces, como pueden ver, es una definición que no es de alta definición, pero sí ven la geometría perfectamente. Y esto se tomó, a lo mejor fueron 200 metros de túnel en 10 minutos.
podríamos hacer un corte. No voy a perder mucho tiempo, no voy a dedicarle mucho tiempo porque este hombre después va a hablar un montón. ¿Yo? A ver. Hablo menos que tú. Vale, una nube de puntos y simplemente es salir de un punto, caminar y volver al mismo. Y tienes toda esta información. Puedes hacer secciones, corto, exportar a formatos de AutoCAD para Revit y demás. Aquí tenemos un camión. No es la máxima definición, pero sí es una forma de registrar de forma rápida lo que necesites. ¿Vale? Este es un ejemplo. Vamos a abrir otro que es interesante. Este caso fue un edificio en Santa Cruz de Tenerife que tenía que levantar 7 plantas en 2 horas. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Voy a hacerle un corte para que vean. Vale. Lo mismo, esto es precisión centimétrica y en menos de 10 minutos, de 10 a 12 minutos, has podido levantar de forma precisa toda una planta que con otros métodos tradicionales, con cinta, con distanciómetro, etc., te hubieras pegado más de un día seguro y nunca hubieras tenido tanta información como la que tienes aquí. Precisión. Vale, hasta salvarte, todo, vamos. ¿Vale? Vuelvo a incidir, este equipo en concreto, la gran ventaja es la rapidez que tiene y mientras vas caminando vas almacenando información, una forma de registrar rápida y con unos resultados espectaculares. Vale. Cierro por aquí. Bien, vamos a pasar por aquí. Siguiente equipo, el pequeñito, el BLK, este que tenemos aquí. Este es un equipo que está ideado sobre todo para interiores. Tiene un alcance de 60 metros, yo no recomiendo trabajar más de 30 con él. Tiene una capacidad de toma de datos de 320.000 puntos por segundo. También tiene cámaras, unas cámaras de fotos integradas que te hacen la recreación de imagen como una especie de esférica y le da color a la nube de puntos. Es bastante rápido, son unos 4 o 5 minutos te hace una bóveda completa y se suele utilizar pues sobre todo pues, para interiores, aunque en exteriores también valdría, ¿vale? En este caso esto es un escaneo en el hierro también, por un tema de inmobiliaria, ¿vale? Querían sacar pues con las imágenes pues una recreación virtual, pues no ya solo con la nube de puntos que puedas medir, sino con la propia imagen, ¿vale? Otro ejemplo, pues mira, aquí tenemos una restauración de una... Bueno, ¿te suena esta imagen? Esto era una restauración de una vivienda histórica en La Laguna y tiene una cantidad de detalles brutal. Bueno, en este caso, mi detalle era la tasa salvate para que saliera la imagen, que me pareció simpática, pero un montón de temas de carpintería, temas de mampostería, las vigas de madera. Vigas de madera. Era tomarlo de otra forma. Sin usar láser escáner hubiera sido o imposible o muy tedioso y nunca llegarías a tener el registro de información que podrías tener con este sistema, ¿vale? Aquí voy a poner un ejemplo también. En este caso, antes utilizamos un software que era gratuito, que se llama Cloud Compare. Ahora vamos a utilizar uno de la familia de Autodesk que se llama Recap. En este caso, el ejemplo es de La Palma, de la iglesia de Barlovento. Van a ver que la diferencia va a ser bastante abismal de definición que el otro equipo, pero sí es verdad que esto a lo mejor con el primero, el Geoslan, el que era de mano, lo hubiéramos escaneado a lo mejor en media hora, y con este sistema que es estático, o sea, me voy colocando de forma estratégica y haciendo una especie de poligonal donde puedo ir viendo todos los puntos de vista para tomar toda la información posible, a lo mejor nos pegamos 4 horas. Que para lo que hemos tomado no es tanto, ¿vale? Entonces, se escaneó tanto por dentro como por fuera
y podemos ver que lo que habíamos comentado es ideal para interiores, pero para exteriores también perfectamente sirve. Vale, podemos ver aquí, también puedo hacer, me puedo meter dentro, vamos a hacer un corte porque si no... Desapareció. No está. A ver, control Z. Vete para acá. Ahí. Cosas del directo. Sí. Vale. También se escanea por dentro y ven a ver. Bueno, escaneamos por fuera y por dentro. Cada burbuja fue un escaneo. Si nos metemos dentro de la burbuja, no quiero meternos mucho tiempo, lo que nos metemos dentro de la propia imagen de la cámara que digo que tiene el equipo. Entonces, ¿ves? Aquí vemos perfectamente el interior de la imagen. Y después tenemos herramientas de medida. Yo puedo medir pues lo que mide el zócalo. De aquella manera. Porque no estamos midiendo sobre la imagen, estamos midiendo sobre la nube de puntos que tenemos detrás. Este sistema o esta forma de trabajar con nube de puntos y con imagen es una forma de registrar de forma temporal, o sea, en ese momento, el estado actual, ya no sea solamente la forma métrica, sino que tendríamos la información de ese momento, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta esto. Uy. Vale, también quería ya... Error, ¿vale? Ya vimos esta parte. Es Autodesk. Siguiente. Vale. Este escáner, el P50, hay escáner para corta distancia, como el que hablamos antes, que recomendábamos que eran interiores, pero también hay escáner de larga distancia. Este en concreto, el P50, es el escáner del mercado más potente que hay en distancia. Este puente está, bueno, ahora mismo no saqué la nube de puntos, pero cuando se define perfectamente a estas distancias, y por lo que había comprobado yo en el software, estamos hablando de cerca de unos 500 metros desde el punto donde está el equipo. O sea, yo podría definir una estructura, en este caso de obra civil, a esta distancia con un escáner. ¿Qué otras formas tendría yo para medir esto de una forma precisa que tenga toda esa información? Bueno, a lo mejor con una estación total, pero no tendrías en ningún momento ni la definición ni la información que podrías tomar con ella, ¿vale? Este es un caso, bueno, pues de Gran Canaria, me imagino que saben cuál es. De hecho, es la misma imagen que está ahí fuera, en el cartel de la obra, ¿sí, no? Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo. Uy. Desde aquí, que estamos pegados al auditorio de Tenerife, definimos de una forma muy precisa las torres de Santa Cruz. Creo que aquí hay unos 500 y pico metros. Tú puedes medir las ventanas. Sí, se podía definir. Te acercabas al punto de arriba de las ventanas y podías definir perfectamente lo que es el volumen del edificio y, bueno, los separadores, hasta la antena que hay aquí arriba, se definía en nube de puntos, casi nada. ¿Vale? Este es otro ejemplo interesante. Esto es en Tacoronte. Esto me llama mucho porque yo soy de aquí. Es una cosa que es la playa de la Arena, que muchas veces se queda cerrada porque hay desprendimientos. Entonces aprovechamos que teníamos este escáner con tanta potencia y fuimos a hacer un escaneo de la ladera. Y estábamos unos 300 metros. ¿Qué queríamos con esto? Pues hacer un escaneo. Bueno, queríamos venderle al ayuntamiento que se podía controlar el tema de los taludes. Un levantamiento inicial, hacer un modelo digital de cómo es el estado actual y cada cierto tiempo hacer otros para comprobar si han habido movimientos o zonas de peligro, etc. ¿Vale? Entonces, una forma de ocultación o de control de laderas, que aquí en las islas que tenemos, sobre todo las occidentales, pues tenemos... Es un problema que siempre está ahí, ¿verdad?
Vale. Aquí estoy viendo que no tengo internet, me voy a compartir internet un momento. Vale, ¿dónde estamos? Esta imagen es en el Gran Tecán, el Gran Telescopio de Canarias. Nos llamaron porque ahí dentro del centro, a ver si te puedo sacar, a ver si tengo otra imagen. Pues en este caso utilizamos el faro LS350. Este es un escáner nuevo que hemos adquirido que tiene la posibilidad, es rápido, tiene 1 millón de puntos por segundo y tiene una gran definición. Estamos para hacer trabajos de milímetro por debajo del milímetro, ¿vale? Entonces, en este trabajo concreto querían comprobar una estructura que está dentro del telescopio porque había diferencias entre lo que decía el fabricante, de lo que ellos midieron y de lo que tenían en el modelo. Entonces, tenía que comprobarlo de alguna forma. ¿Y cómo lo comprueban? Pues a cinta o con metro. Entonces la idea que se le ocurrió a los ingenieros fue contar con nosotros y hacerlo con láser escáner, buscando un escáner de alta precisión o precisiones, bueno, ellos con 1 milímetro le valía, ¿vale? No lo comenté, el BLK, el pequeñito, estamos hablando de precisiones sobre 4 milímetros, ¿vale? En este caso ese no valdría para este trabajo, ¿vale? Me acabo de compartir internet porque hay una herramienta que es muy interesante. Vamos a ir al Autodesk tiene una opción de compartir o nube de puntos o imágenes, ¿vale? Las mismas imágenes que vimos antes en el recap, a ver si se abre. Yo podría darle al cliente esta información, a ver si se abre. Vale. Como puede ver, me estoy metiendo en internet, estoy pegando un enlace de Autodesk, de recap, si entra. ¿Y qué estoy abriendo? Pues aquí pone Gran Tecán, tengo una especie, bueno, una imagen en planta, me voy a ir a uno de los escaneos y yo directamente en internet, a ver si era, desde internet me estoy accediendo a un espacio que tiene una nube que tiene Autodesk de la, en este caso es la imagen, ¿vale?, del escáner. Aquí tengo pues este escaneo y aquí dentro, aquí, lo ven en el ratón, aquí es la estructura que es la que necesitaba en medio. Me voy a meter en uno de estos escaneos. Se hicieron varios escaneos para tener todos los puntos de vista de la propia estructura, ¿vale? Entonces, esta es la estructura. Como pueden ver, estas son las famosas esferas que tenemos aquí que nos ayudan para cada escaneo poderlos unir unos entre otros. Qué raro, a mí Vale, pues nada, hasta aquí llegamos con ustedes, ¿vale? Bien, teníamos puesto aquí esto de aquí. Ya estoy acabando, ¿eh? Vale. Cambiamos de imagen. Este es otro ejemplo. Esto es naval. Hay que medir, bueno, esto es en Gran Canaria, en el puerto de La Luz. Un barco que está ahí en el astillero, pues hay que medirlo porque van a hacer una obra dentro de una zona de depósito, le llaman ¿cómo se llama? El depósito de cemento. Bueno, hay una zona del barco que tienen que poner unas especies de máquinas nuevas que pesan una cantidad de toneladas, entonces tienen que hacer una especie de cesárea en el barco y claro, está lleno de tuberías y la estructura es bestial. Entonces tienen que hacer un cálculo o una especie de ¿cómo decirlo? Un proyecto para poder extraer esa máquina que está averiada, sacarla y ponerla nueva. Entonces tienes un levantamiento con una muy buena precisión. Y estamos hablando de que a lo mejor son 13 plantas el propio barco, ¿vale? Entonces
En este caso, pues querían hacer un levantamiento en 3 dimensiones de todo para poder después, esto de hecho, esta información se manda a unos ingenieros que están en Singapur y ellos allí hacen los estudios o el proceso de extracción de esta maquinaria, ¿vale? Bueno, aquí estamos en Gran Canaria otra vez, estamos con otro escáner que se llama RTC 360, es un modelo que es lo último, tiene te toma 2 millones de puntos por segundo, precisión milimétrica, y además tiene la ventaja de que no usa esferas, tiene unas cámaras integradas que tú te vas moviendo y él automáticamente va reconociendo la geometría. Me pongo en un punto, escaneo, registras todo, te vas a otro que no tenga nada que ver con el anterior y es como si estuviese midiendo constantemente alrededor y como que se va posicionando. Entonces, cuando descarga las nubes, se posicionan, ¿vale? Tenemos aquí un ejemplo. Esto es en Fataga, creo, en el sur, ¿vale? Petrecán, los conocerán, ¿no? Los que son Santana Cazorla. Vale. Voy a meter en un punto. Lo que están viendo aquí es nube de puntos. Vale, vamos a quitar la imagen para no... La imagen... Ponemos aquí. Nube de puntos. Ahí está. Vale, si nos ponemos la imagen que teníamos aquí. Perfecto. Pueden ver, aquí tenemos cantidad, bueno, aquí se hizo un escaneo, aquí donde se nos ocurrió hicimos otro y automáticamente las dos nubes se enlazan perfectamente. Esto fue, el escaneo fueron 3 minutos. En 3 minutos tenemos toda esta información. Tardamos más en cambiarnos al otro escaneo. En el otro escaneo que lo que tarda el equipo en escanear. Tenemos la realidad digitalmente, ¿vale? Voy a abrir otro ejemplo. Es un centro cultural que está en Tenerife, que se llama la Casa Venezuela. Me siento un poco orgulloso. Nube de puntos, quitamos la panorámica. Se puede incluso ver con el HDR. Fue a las 6 de la tarde, está un poco oscuro, pero como es HDR, podemos jugar con la intensidad. Aquí lo que estamos viendo son puntos. Lo podemos definir perfectamente. El suelo. Este producto, por ejemplo, que estamos viendo que acabo de abrir, esto se le puede entregar a un cliente y ellos mismos, sin tener por qué ser ingenieros y demás, pueden hacer muchas cosas, porque yo podría directamente desde aquí hacer medidas, comprobaciones, podría ver el estado actual, para incluso llegar a tener posibilidad de actuar sin tener, bueno, lo que estuvimos viendo antes, pues vemos un montón de secciones, vemos un montón de planos y a veces es un poco engorroso de interpretar. Si a mí me dan en 3 dimensiones la nube de puntos con la imagen y a mí me dicen que toma una actuación con lo que estás viendo, que pueda medir y demás, creo que es mucho más potente que otras herramientas que tenemos, ¿vale? Yo creo que con esto acabaría el... Buenas tardes, gracias por la paciencia y que todavía sigan aquí a estas horas. Vale, un poco, después de ver algunos ejemplos de todo el trabajo realizado
con los escáneres de nube de puntos, ¿vale? Un poco quería mostrar básicamente a qué punto hemos llegado, tanto con el trabajo que realiza GeoAvance como el trabajo que realizamos nosotros, para completar un flujo de trabajo con todas las nuevas tecnologías y metodologías de trabajo que existen hoy en día en el sector, tanto para ingeniería civil como para arquitectura, ¿de acuerdo? Y lo denominamos Scan2BIM, ¿vale? En plan, un nombre muy mono, que consiste básicamente es de poder trabajar la nube de puntos y de la realidad capturada, poder trabajar una metodología de trabajo que te permita tener la geometría detallada y una base de datos alfanumérica también igualmente detallada. Estamos hablando de que estamos utilizando herramientas, recursos y formas de trabajo para poder ser lo más precisos posibles en todos los aspectos, a nivel geométrico, a nivel de información, a nivel de costes y de ejecución, ¿vale? Un poco la definición a nivel general se encuentra en esta diapositiva como tal. Esto lo recomendamos muchísimo, se puede aplicar en todos los aspectos, pero lo recomendamos mucho, sobre todo es para proyectos que ya la infraestructura o la obra esté realizada, que se vaya a realizar algún tipo de actuación, algún tipo de comprobación, algún tipo de restauración, etcétera, ¿vale? Básicamente, en este caso, este flujo de trabajo afecta a prácticamente todo el ciclo de vida de la metodología BIM en una obra. La rueda que ven allí básicamente es una visión gráfica, mucho más gráfica, un poco más didáctica, ni menos tediosa, de cómo es la metodología BIM a lo largo del ciclo de vida de una obra, ya sea a nivel de infraestructuras o a nivel de edificación, ¿vale? Y los círculos que tienen en verde es donde mayormente actúa este flujo de trabajo y que nos puede beneficiar mucho a nivel de lo que son recursos y ahorros de costes y ahorros de tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Esto nunca había pasado nunca en el sector de la construcción. O sea, esto básicamente revolucionó el sector. El sector de la construcción en general se quedó parado muchísimo tiempo, estancado en la misma metodología de trabajo durante muchísimo tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo del sector del automóvil. Cada año los automóviles que salen un poco más y vuelan. Cada día mejoran y mejoran tecnológicamente a nivel de seguridad, a nivel de innovación. ¿Y eso es por qué? Porque invierten en tecnologías, invierten en metodología de trabajo, invierten en lo que de verdad creen que es necesario, que al fin y al cabo es cada vez mejorar a nivel tecnológico. Y de repente hablas con un arquitecto y tiene un coche, o un ingeniero, etcétera, tiene un coche último modelo a nivel de seguridad, a nivel de tecnología brutal, pero va a dibujar en AutoCAD. Te aplica también en tu trabajo la metodología que de verdad te garantice una gran calidad y que te garantice una fidelidad no solo a nivel gráfico, sino a nivel de precisión económica y de tiempos, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas y necesidades cubre a nivel general este flujo de trabajo? Un poco por la experiencia que hemos tenido nosotros en todo lo que hemos trabajado. Primero que nada, una toma de datos totalmente fiable, súper rápida y con una calidad, dicho mal y pronto, brutal. Como lo comentamos muchas veces, es tan perfecto que se ven las imperfecciones de los ejecutados, que a veces ni los propios software son capaces muchas veces de recrear al 100% exacto las imperfecciones de la ejecución de la obra, ¿vale? Así de perfecto es la toma de datos y la captura de realidad mediante este flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Un poco como lo comentaba, con la gran precisión y puntos que tiene por imagen, el menor tiempo que se tiene en tomas de datos, ¿vale? Porque ahorras muchísimo tiempo y trabajo de campo a la hora de trabajar mediante este método. La configuración que tienes para prepararte, para empezar a modelar, es mucho más rápida. El trabajo de gabinete pre-operación de modelado, por decirlo de alguna manera, es bastante más rápida, ¿vale? Inmediatamente tienes una cantidad de puntos de vista y tomas de datos complementarias de forma automática, porque puedes trabajar la nube de puntos y todo lo que es la toma de datos de la realidad la puedes trabajar cuando, como, donde quieras para todos los datos que necesites, ¿vale? Y sobre todo te otorga una gran exactitud que a la hora del desarrollo de todo el trabajo te estás evitando arrastrar márgenes de error de toma de datos. Eso significa que vas a tener mucha mayor exactitud a la hora de sacar mediciones, presupuestos, tiempos de fases, tiempos de obra, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre y cuando se modele bien. Un pequeño inciso. Hay que modelar muy bien también encima de lo que es la realidad capturada para que esto funcione, ¿de acuerdo? Después, el planeamiento de los itinerarios de las estaciones, que sean unos planeamientos, un itinerario y unos puntos de trabajo
que estén muchísimo más seguros, que hay muchos puntos que son muy de riesgo y no te hace falta muchas veces ir hasta un extremo muy riesgoso en el que puede sufrir un daño no solo el aparato, sino la persona que lo está trabajando, ¿vale? Como vi una foto que sale un levantamiento topográfico del tío volteado boca abajo con la estación en 2 vigas y tal, eso ya no pasa, ¿vale? Eso ya no pasa. Y lo último, las tareas de gestión. Todas las tareas de gestión y actualización de los modelos. Pongo un ejemplo, menciono un ejemplo teórico. Bueno, que nos pasa en la realidad, pero un poco un ejemplo que nos pasó con la BP, ¿vale? Parte de nuestro trabajo recae en la gestión mediante modelos BIM, ¿vale? Gemelos digitales de las estaciones de BP en Canarias, ¿vale? ¿Qué sucede con ellos? Ellos necesitan, básicamente, la industria petrolera se ha visto enfocada en que su punto final o su punto de venta o su punto de beneficio, ¿vale? Que al final son las estaciones, que es donde venden su producto, ¿vale? La gestionaban a nivel de ingeniería, a nivel de seguridad y mantenimiento de forma muy analógica, llegado hasta un punto en que yo cogía un plano y pasaba una línea antigua de AutoCAD que decía, esto es una tubería de tanto en la que pasa combustible sin plomo 95. Estaba aquí, pero en realidad cuando haces el sondeo está allá. Dime quién es el que tiene la valentía de hacer un sondeo en una estación que no sabe dónde está una tubería que pasa un líquido inflamable. Hasta así de analógico es la petrolera. Por lo menos las que hemos visto hasta ahora. ¿Qué pasa? Si es verdad que BP dio un poco el salto en este aspecto y se arriesgó, y parte de lo que se está trabajando es mantener activos y mantener una base de datos de modelos BIM, ¿vale? De todas sus estaciones, para saber cuándo le toca mantenimiento, cuándo le toca hacer actuaciones, hacer mediciones y presupuestos, hacer inclusive planificar logísticamente cómo poder trabajar una reforma sin necesidad de hacer actuaciones previas dentro de la estación que interfieran con la venta de combustible, etcétera, etcétera. Y parte de ello es poder capturar la realidad con escaneos de nube de puntos para poder siempre mantener actualizado de forma real y bastante detallada lo que es la estación, cualquier actuación estética, cualquier actuación de ingeniería, cuando se haga cualquier reforma de cualquier instalación de combustible, se trabaja todo eso mediante escaneo de nube de puntos, ¿vale? Los pasos generales de este flujo de trabajo, básicamente, es lo que hablábamos antes, el proceso de escaneo de nube de puntos, la importación georreferenciada de la nube de puntos al software BIM, ¿de acuerdo? Antes de eso se puede hacer un trabajo de limpieza, un trabajo de configuración, porque muchas veces tienes que limpiar cosas que no te interesan, ¿vale? Porque es tan potente que te coge cosas que ni siquiera sabías que tenías ahí, ¿vale? Y tienes que limpiarlas, ¿de acuerdo? Que ese trabajo de preparación y configuración lo puedes hacer con los mismos software de Autodesk, con software aparte, software de la casa tanto Leica, tanto Faro, etcétera, y después pasarlo a cualquier software BIM, ya sea Revit, Allplan, Archicad, etcétera, ¿vale? Y después, básicamente, lo que te prepara esto es que te pone la nube de puntos en el sitio que va, donde tiene que estar, y tú modelas encima. Es un calco. O sea, es un calco exacto de lo que hay en la realidad. No tienes que interpretar las tomas de datos o no tienes que ir adivinando medidas y tomas de datos y calzando las medidas para saber si te cuadra o no te cuadra. ¿Vale? Ya lo tienes. ¿De acuerdo? ¿En qué tipos de obras se aplica? Bueno, ya lo vimos con Víctor, con todos los ejemplos. Residenciales, hoteleros, industriales, a nivel de instalaciones, infraestructuras y navales, conservación y patrimonio, canteras y movimientos de tierra. Eso es algo que a mí personalmente me encanta. Y para poner unos ejemplos bastante básicos, aunque el ejemplo final que les quiero mostrar in situ es otro, pero para que vean unos ejemplos tanto en Canarias como a nivel nacional e internacional. En este caso, un ejemplo, una nave industrial, no sé si conocen la red de talleres Atlántico Autocentro, ¿vale? Pues este levantamiento se hizo con el BLK, ¿vale? Y no se hizo para hacer una reforma de la nave ni nada. El cliente lo que quería era tener el modelo virtual siempre disponible para mostrarle a sus proveedores en Estados Unidos y en China cómo eran sus talleres. No quería ir con una foto de su taller, quería ir con un modelo virtual y mostrarle a tiempo real cómo son sus talleres con la calidad, etcétera, 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 ¿vale? Y para eso nos llamó. Entonces, ¿qué nos pidió? Que hiciéramos el gemelo digital de sus talleres, ¿vale? Y lo hicimos mediante este flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Luego, el caso que le puse de las estaciones de servicio hace un rato, pues este es uno de los casos, ¿vale? Esto, si se dan cuenta, en la parte alta es el escaneo de 9 puntos del estado actual. Si se dan cuenta, la tienda no tiene nada que ver y no tiene marquesina. Y en el proyecto de reforma se tiene previsto una ampliación y una marquesina nueva, ¿vale?
este nivel de detalle que se ve en el modelo BIM, tanto a nivel de pendientes, como a nivel de seguridad, como a nivel de inclusive los pasos de camión cisterna, los pasos de coche, todo, no te hubiésemos tenido nunca el mismo detalle si no hubiese sido por las 9 puntas, porque llegamos a ver la pendiente actual en comparación a los movimientos de tierra que tenemos que hacer para las pendientes nuevas. O sea, es un nivel de detalle bastante potente. Luego, por otro caso, un ejemplo de una sala de máquinas, ¿vale? En este caso esto es aquí en la Tropical, ¿vale? Esta es una de las habitaciones de la fábrica de agua homotizada. Ellos lo que buscaban en principio, nos solicitaron un P&ID de toda la vida, un esquema de principios de toda la vida en CAD, ¿vale? Para saber qué maquinaria tenían, qué elementos tenían para llevar una gestión. Y yo le digo, ¿y de qué te va a servir? ¿El AutoCAD está vinculado a las máquinas? No, ¿verdad? Pues, ¿cómo vas a llevar tú a cabo un P&ID que ni siquiera a la semana se te va a quedar obsoleto? Vas a gastar un dinero de forma innecesaria. Y le dimos esta solución y lo que hicimos fue transmitir la realidad de lo escaneado. Básicamente escaneamos toda la zona de la habitación, se lo medimos encima y le pusimos todos los parámetros y toda la información analítica que ven aquí arriba, ¿vale? Asociada a todos los accesorios, a todos los elementos en base a los datos que nos facilitaban a nivel de mantenimiento, a nivel de fabricante, y esto se lo facilitábamos al cliente y él, sin ni siquiera moverse de la oficina dentro de la fábrica, entraba a la tablet y veía qué maquinaria tenía avisos, qué maquinaria necesitaba reparación, cada cuánto le tocaba mantenimiento, ¿vale? Y se dio cuenta de algo bastante particular, yo siempre lo digo, es bastante particular. Esta tubería, que ven aquí gris, ¿vale? Esta tubería él decía que estaba recta. No, eso tiene que estar recto. Le digo, mira, no está recto. No, sí, que está recto, ¿qué tal? Y ya le digo, cogimos la 9 puntos, hicimos la media y le digo, no está recto. ¿Vale? O sea, hasta ese punto de exactitud llega este flujo de trabajo, ¿vale? Y luego, lo mismo aplicado a una planta de tratamiento de residuos orgánicos, ¿vale? Exactamente lo mismo, lo querían para tener el modelo de todas las disciplinas, ¿vale? Arquitectura, estructura e instalaciones, para tener el estado actual y el inventario de su planta. Y por último, un ejemplo aplicado al patrimonio arquitectónico, en este caso está en Reino Unido, ¿vale? Se hizo pensando sobre todo tener el detalle de fachada, ¿vale? Tener sobre todo el tema de la fachada para poder conservarlo y las distribuciones interiores para futuras reformas, ¿vale? Entonces nos solicitaron esto y se hizo el escaneo de 9 puntos y se trabajó mediante este flujo de trabajo. El ejemplo que les quiero poner es el ejemplo el más actual que llevamos hasta ahora, ¿vale? Tanto así que no lo hemos terminado, lo entregamos la semana que viene. Y justamente lo estamos presentando primero en Las Palmas de Tenerife, tío. Pues sí. Este es el Palacio Insular del Cabildo de Tenerife, en Plaza España, ¿vale? El Cabildo en su momento sacó una licitación, bueno, ustedes saben que ahora el Palacio Insular está vallado, está toda la malla puesta en toda la fachada, no sé si lo han visto, hasta la Torre del Reloj está todo mallado, ¿vale? Lo que sucede es que el material de la fachada está sufriendo desprendimiento, ¿vale? Es un material que con el tiempo se ha ido disgregando y le hace falta una restauración urgente, ¿vale? ¿Cómo tú le haces una restauración detallada, losa por losa, en cada uno de los elementos de fachada a un edificio con tanta peculiaridad que es considerado un edificio BIC de patrimonio, un bien de interés cultural? ¿Cómo tú haces una toma de datos de eso? Es imposible, es imposible. Entonces, ¿qué se hizo? Se trabajó este flujo de trabajo. Entonces, hicimos el escaneo de nube de puntos en su momento, ¿vale? Que a nivel logístico fue brutal porque tenían que ir quitando mallas, escaneando, poniendo mallas, quitando mallas, escaneando, poniendo mallas, y así fue, ocupando espacio público, etcétera. La armamos buena. Pero esta era la única forma en la que nosotros podíamos tener en cuenta de verdad cómo esto afectaba a cada una de los elementos de la fachada. Estamos hablando de que el proceso de restauración, si la fachada norte está compuesta por 25.000 baldosas de piedra, esas 25.000 tendrían un número de identificación, qué tipo de tratamiento necesitan, hasta ese nivel de detalle están buscando llegar. Para eso necesitan tener un modelo base, ¿vale? Y entonces ellos lo que pidieron es tener un modelo base del estado actual del Palacio Insular para poder hacer la actuación de restauración, ¿vale? ¿Qué solicitaron allí? Primero, lo especificaron, el pliego de requisitos BIM, si se puede llamar así. Están haciendo muy buenos avances, pero sí es verdad que todavía están muy expuestos en ese aspecto. Pidieron un nivel de detalle y de desarrollo que nosotros denominamos LOT 400, ¿vale?
El acrónimo LOD significa Level of Details, ¿vale? Nivel de detalle, y habla no solo del nivel de detalle geométrico, dentro de lo que es la metodología BIM, sino a nivel de detalle de información que hay detrás, lo que es la base de datos. ¿Qué pasa? Un log 400 es un poco irreal por distintos estándares y tal, pero al fin y al cabo lo que ellos buscaban es el detalle geométrico de la fachada. Yo no quería más nada, yo quería el detalle geométrico de la fachada, que estuviese muy bien detallada, para después poder aplicar toda la información que ellos querían conforme iban restaurando, ¿de acuerdo? Entonces nuestro trabajo es realizar el modelo BIM del estado actual de esta edificación. Entonces, ¿qué hicimos? En este caso lo que trabajamos fue, mediante, ¿se utilizó el C10? El C10, ¿no? Un modelo de Leica. Se trabajó mediante Recap, y junto con Recap lo importamos a Revit, ¿vale? Y lo estamos trabajando todo en Revit, ¿de acuerdo? Como ven aquí, se importó, esta es la nube de puntos, estamos dentro de Revit, ¿vale? Se importó la nube de puntos. ¿Qué sucede? Yo encima de esto, si yo apago, así, ahí. Si yo oculto ahora la nube de puntos, tengo el modelo, ¿vale? No está terminado, le faltan cositas, ¿vale? Pero estamos todavía en ello, ¿de acuerdo? Hasta este nivel de detalle tenemos que llegar para que ellos vean cada una de las piedras y cada una de las baldosas que hay en fachada para saber cómo actuar en su restauración, ¿de acuerdo? Esto es lo que buscaba, en este caso, esta licitación del Cabildo, ¿vale? Hasta este punto se llega. De otra manera, esto, si se hubiese hecho fatal, no hubiese sido real, ¿vale? O sea, esto es imposible hacer una toma de datos si no es mediante esta metodología de trabajo. Y básicamente, hasta nosotros lo hemos explicado muchas veces, nosotros le hemos explicado mucho la teoría, pero hasta que la gente no ve la prueba, las personas no ven en su propia mano la prueba de lo que de verdad es potente, nosotros podemos dar muchos ejemplos de las ventajas, pero hasta que no lo ven por sus propios ojos, por decirlo de alguna manera, no se dan cuenta de verdad de la potencia de esto, porque cada uno de ustedes que están aquí tiene una necesidad diferente. Capaz yo le estoy hablando, no, mejores mediciones y tal, ahora uno, a mí eso no me interesa, a mí eso no tal, pero después habrán otras cosas, otros aspectos que sí les va a interesar dependiendo del trabajo que realicen, ¿vale? Esto afecta a todo. Y la verdad que para nosotros, la verdad que es una revolución en este aspecto, y lo consideramos una metodología de trabajo muy fiable y muy buena. Muy buena. Esto es lo último que quería mostrar, perdón si nos extendimos más de la cuenta. Muchísimas gracias por haber asistido y por tenernos paciencia.